Continuamos con este estudio detallado del Evangelio de Juan y hoy veremos Juan capítulo 5, versículos 36 al 47. Y al tema de hoy le hemos llamado "A la religiosidad no le interesa la verdad". Y un pequeño segmento de lo que vamos a ver hoy dice: no quieren venir a mí, no quieren venir a mí. Y vamos a leer la base bíblica que ya dijimos está en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 36 al 47, y estamos usando la Nueva Biblia de las Américas, que es una excelente traducción. Y dice así: pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia. Y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? No piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Con ese milagro que ocurrió en el estanque de Betesda, Jesús denunció el legalismo religioso. Ahora Jesús les mostrará quiénes acreditan y validan su mensaje. Y en el contexto hebreo, la credibilidad se respaldaba con testigos. Una persona o una afirmación era creíble si tenía testigos creíbles. Juan el Bautista ya ha sido presentado como un testigo confiable, pero Juan no es el único. Jesús presenta tres testigos de mayor peso aún que Juan el Bautista. El primer testigo son sus milagros, que solo pueden venir de Dios. El segundo testigo de credibilidad incuestionable es Dios el Padre. Y el tercer testigo es el Antiguo Testamento, que profetizó su venida y al cual los judíos conocían muy bien. Ante esa evidencia, solamente un necio rechazaría la verdad. Y antes de iniciar, vamos a orar. Señor, te rogamos que tú guíes este estudio, que podamos discernir correctamente tu palabra y que podamos extraer de ella las verdades que tú dejaste para nosotros. Ayúdanos, Señor, a no ser legalistas, a no ser religiosos, buscar la verdad y vivir de acuerdo a la verdad. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Cristo. Amén. Dice el versículo 36, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Juan el Bautista fue enviado por Dios como un testigo confiable. Su credibilidad fue muy valiosa para hacer la presentación inicial de Jesús. En Juan 1, 29 a 30 dice: Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Sin embargo, sus milagros, los milagros de Jesús, eran una evidencia superior aún que Juan el Bautista. Era evidencia para todos que obras como esas solo podían venir de Dios. Mateo 11:4 dice: Jesús le respondió: vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. ¿Por qué tenían que ir y contarle a Juan? Porque Juan ya estaba en la cárcel. Y lo que quería Jesús es que le compartieran a Juan esto
para que el gozo viniera al corazón de Juan, sabiendo que el ministerio de Jesús estaba prosperando. Juan 3:2 dice, este vino a Jesús de noche, está hablando de Nicodemo, y le dijo, Rabí, eso significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Esto lo está diciendo un rabino conocedor de las Sagradas Escrituras, un líder religioso, así como los que estaban persiguiendo a Jesús, solo que este era Nicodemo que estaba interesado en conocer lo que Jesús tenía que enseñar. Pero lo que vemos acá es que ellos sabían y reconocían que Jesús hacía esas señales porque Dios se lo permitía. Versículo 36 continúa así, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Los milagros de Jesús eran una fuente de autoridad y legitimidad. La persona de Jesús, así como sus milagros y enseñanzas, formaban un todo. Desarrollar los detalles de la doctrina de la gracia sería tarea de los apóstoles. Todo era parte de esa revelación que los profetas anunciaron siglos antes que vendría. Podemos leer en Hebreos 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Jesús apela a la sensatez de los líderes religiosos para que vean la verdad. Juan 10:38 dice, aunque a mí no me crean, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Yo no estoy hablando blasfemias, está diciendo Jesús. Es una realidad que el Padre y yo uno somos. Véanlo por medio de las obras que hago, los milagros. Versículo 37. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia. Jesús no les pide creer en un absurdo, les da evidencia creíble. Ellos conocían muy bien lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento, no lo ignoraban. Pero ahora Dios mismo habló en el Jordán antes de iniciar Jesús su ministerio. Mateo 3:17 dice, y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Esa voz la oyeron los que presenciaron el bautismo de Jesús. Era Dios el Padre atestiguando que quien se estaba bautizando ahí era su Hijo amado. Eso es testimonio creíble. Pero los líderes judíos, aunque eran doctores en la ley, no conocían realmente a Dios. Eran teóricos de la Biblia, eran religiosos legalistas, pero sin ninguna transformación en su vida y en su corazón. Pero o eran o se hacían los ciegos ante la evidencia que Jesús les estaba mostrando. Primera Juan 5:9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. ¿De qué estamos hablando aquí? De credibilidad demostrada por medio de testigos confiables. Así era el sistema legal en tiempos de los hebreos, en tiempos de Jesús. Necesitaba testigos confiables y Jesús los está presentando. Está presentando evidencia incuestionable, pero no se queda ahí. Versículo 38. Y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen a aquel que él envió. En ellos no era una realidad lo dicho por Moisés, por ejemplo, en Deuteronomio. No era una realidad en ellos. Deuteronomio 6:4-9 dice, oye Israel. Y ese oye Israel es Shema Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este era un mandato de vivir los mandamientos, enseñar los mandamientos, aprender los mandamientos y de esa manera agradar a Dios. Ellos, dice en Lucas 16:29, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Significa, no ignoran, tienen palabra, tienen revelación escrita. Dios no era una realidad en sus corazones y muestra de ello era su actitud. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Cuál es la forma en que uno puede mostrar que realmente ama a Dios? Obedeciendo su palabra. Y ellos no hacían eso, a pesar de que ellos eran los encargados, los designados de parte de Dios para guiar al pueblo en las cosas espirituales. No lo estaban haciendo. Versículo 39. Ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Si su tarea cotidiana es escudriñar la Biblia, ¿cómo es que no ven? ¿Cómo es que no pueden ver lo que revela la Biblia, el Antiguo Testamento acerca de mí? Eso se preguntaba Jesús frente a ellos. Tratan de descifrar sus misterios y hasta se ponen a contar las letras y las palabras del Antiguo Testamento y trataban de sacar de ello misterios escondidos. Sin embargo, cosas tan obvias como las profecías mesiánicas acerca de Jesús, no las entendían. Saben perfectamente que solo Dios puede dar salvación y vida eterna. Y han leído las profecías que hablan del Mesías, que vendrá y que ya vino. Ya vino, estaba anunciado que vendría, pero está delante de ustedes. Y aunque se jactan de ser los guías del pueblo, no ven que yo soy el Mesías. Romanos 2, 17 al 21 dice esto. Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿No aprendes tú eso que estás enseñándole a otros? Es una amonestación muy fuerte de Pablo en esta carta de Romanos, justamente al liderazgo judío que no hacía una realidad las cosas que ellos enseñaban. Por eso Jesús, con toda certeza, dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen, pero no hacen. Versículo 40, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. No quieren, no les nace, no tienen el deseo, no tienen ganas. Aunque tienen acceso privilegiado a la verdad, no quieren creer. Aquí ya no se trata de falta de evidencia, de testigos fiables o de credibilidad. Ustedes han decidido voluntariamente no creer. Aunque vean la verdad, han decidido no creer, usando para su propio mal ese libre albedrío que Dios les dio a todos los seres humanos. Con ese libre albedrío,
están tomando una decisión que es para su propio mal. ¿No ven que están muertos y que rechazan la única opción de tener vida eterna? ¿No se dan cuenta? ¿No ven que ningún ser humano es capaz de poder salvarse por sí mismo? ¿No ven que lo que Isaías escribió hace 8 siglos ya se ha cumplido en Israel el día de hoy? ¿En quién? En la persona de Cristo. Isaías 61, 1 y 2. Y eso es lo mismo que leyó Jesús en una sinagoga en Capernaum. Y después de leerlo dice, esto se ha cumplido hoy delante de ustedes. ¿Qué decía Isaías? El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Está claro en las Escrituras. Y ellos eran doctores de la ley, conocedores, escribas, líderes religiosos. Ellos sabían esto, pero no le reconocían a Cristo el ser el Mesías, el enviado de parte de Dios. Versículo 41. Yo no recibo gloria de los hombres. A diferencia de ustedes, que reciben o que exigen admiración de todos, y que por esa adulación general crece su autoridad, su fama, su gloria, su honor, y les llaman rabí. Mateo 23:7 dice, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí, maestro. Eso deseaban, eso amaban ellos. Crecer en autoridad por la fama que adquirían. Pues sepan que eso no es mi caso. Mi gloria no viene de los seres humanos. Mi autoridad no viene de los seres humanos. Juan 7:18 dice, el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. ¿Quién le da gloria a Cristo? Dios el Padre. No necesita la gloria de los seres humanos, aunque en justicia Jesús podría decir, yo soy merecedor de toda honra y de toda gloria. Sin embargo, no la estoy buscando, no la necesito. Primera Tesalonicenses 2, versículo 6 dice, tampoco buscamos gloria de los hombres. ¿Y quién está diciendo eso? Pablo. Pablo como apóstol a los gentiles. Él también tendría derecho a exigir honra y honor. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad, no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Versículo 42. Pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios. Toda esa apariencia y gloria no les sirve de nada delante de mí. ¿Por qué? Porque yo soy el Verbo hecho carne. Soy Dios omnisciente y puedo ver sus corazones. Y lo que veo ahí es insensatez, arrogancia, soberbia y deseo de grandeza. Eso es lo que veo en sus corazones, líderes religiosos legalistas. Mateo 23:1. Pero ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Qué palabras más duras. Han olvidado que el mandamiento del amor es superior a todo legalismo. Han aprovechado su posición para sacar ventaja, oprimiendo al pueblo. Mateo 23:23. En esa serie de ayes
Dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Qué han hecho? Han descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. En otras palabras, han olvidado el amor a su prójimo. Versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. El que viene en su propio nombre habla lo que se le ocurre decir. Ese no es el caso de Jesús, quien predica lo que el Padre le da a predicar. Mateo 24, 4 y 5 y versículo 11 dice, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Esa es una advertencia de Jesús, y esa advertencia se convierte en una triste realidad a los pocos años de iniciada la iglesia en este mundo. Los falsos maestros y falsos profetas enseñan lo que la gente quiere oír, no lo que la gente necesita escuchar, sino que lo que la gente quiere oír, lo que se mueren por oír. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Segunda Timoteo 4, 3 y 4. Versículo 44. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? No me aceptan, pues su objetivo es su propia gloria, no la de Dios. El seguir a Cristo implica renunciar a la gloria personal para servir a Dios. Lucas 9:23 dice, y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí no se trata de recibir gloria, sino de aplicarnos al servicio a los demás. Dios los puso como guías espirituales y ustedes lo han traicionado. Miren, todo esto es un tremendo regaño a estos líderes religiosos que se habían convertido en líderes legalistas. Unos a otros se cubren y unos a otros se exaltan. ¡Qué engañados están! ¿No ven que la única justificación y exaltación que realmente importa viene de Dios? Salmo 37, 5 y 6 y el 34 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él que Él actuará. ¿Quién es el que debe exhibir tu justicia? Dice, hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará. No se trata de que mutuamente nos alabemos. Si Dios no nos alaba, estamos mal. Quien debe alabar nuestro servicio, nuestra vida, nuestra consagración a la integridad es Dios. Versículo 45. No piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Sepan que la misma ley que ustedes enseñan es la que los acusa. No pueden apelar ignorancia, pues ¿quién mayor que ustedes conoce la ley? ¿Quién mejor que ustedes conoce la ley? Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, dice Jesús en Mateo 23, 2. Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos, dice en Lucas 16, 29. Moisés, inspirado por Dios, dejó por escrito el gran mandamiento del amor, y ese lo resume Jesús en Mateo 22, 37 al 40. Dice, y él les contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
Pero ustedes, al no amar a su prójimo, demuestran que no aman a Dios. Así que será con esa misma ley que dicen enseñar que serán ustedes acusados. Versículo 46. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Si realmente creyeran lo que la ley enseña, verían en mí al Mesías. 1500 años atrás, Moisés, inspirado por Dios, profetizó mi venida. Deuteronomio 18:15 dice, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirán. No digan que lo ignoran, pues hasta le preguntaron a Juan el Bautista si él era ese profeta. Y Juan el Bautista aclaró que él no era el Mesías, sino que el Mesías era yo. El Antiguo Testamento está lleno de textos mesiánicos que hablan de mí. Y aquí está hablando Jesús, podríamos decir, molesto, porque ellos tenían luz. Lucas 24:27 dice, comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, Jesús les explicó a estos discípulos, camino a Emaús, lo referente a él en todas las escrituras. Su incredulidad no era por falta de luz o falta de información clara. Y versículo 47 dice, pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Si dicen amar a Dios y ser fieles a su palabra, ¿por qué no creen? Han dejado al descubierto su legalismo y su falsa religiosidad. Mateo 15:13-14 dice, toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. ¿Cómo califica Jesús de duro a estos líderes? Darle prioridad a un legalismo mal entendido por encima del amor solo demuestra lo lejos que están ustedes de cumplir la voluntad de Dios. Juan 9:26-28 dice, es que también ustedes quieren hacerse discípulos de Jesús. Y aquí es un ciego que ha sido sanado cuando ha sido molestado por estos líderes y preguntado. Entonces lo insultaron estos líderes y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Dónde ha quedado la misericordia? ¿Dónde ha quedado el amor al prójimo? No, a ustedes los legalistas religiosos no les interesa la verdad. Cada milagro que Jesús hizo durante su ministerio en este mundo sirvió para afirmar su autoridad, para enseñar algo o para corregir un error. Este milagro de Jesús en el estanque de Betesda tuvo su propósito, denunciar el legalismo y religiosidad de los líderes judíos. No basta con saber acerca de Jesús, lo importante es creer en él y vivir de acuerdo a su voluntad y conforme al corazón de Dios. El legalista religioso solo busca dominio, poder y autoridad, mientras que el verdadero discípulo de Cristo busca servir. Con un milagro, todo un capítulo de Juan, Jesús deja en claro que a la religiosidad realmente no le interesa la verdad. Oremos. Señor, gracias porque aunque son duras estas palabras, nos advierten a nosotros cuando estamos empezando a crear legalismos en nuestras congregaciones, con nuestros hermanos, e imponiendo cosas duras, con insensatez, olvidando el amor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a hacer tu voluntad y a corregir y a desaprender todo aquello que hemos aprendido mal y a hacer correctamente tu voluntad. Tu evangelio es sencillo, Señor, y tú quieres que lo vivamos. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.